Ya. Entonces vamos a resolver esta consulta que es sobre el taller. Ya, la pregunta 2 del taller. Pregunta 2 del taller que habla sobre el primer teorema fundamental del cálculo, que es derivar integrales. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios que sean parecidos. Ya. Por ejemplo, partiendo bien sencillo con el tema, calculen f' de 1 si f de x es igual a la integral de 1 a x cuadrado, no, 1 a x de x cuadrado por seno de t de t. Lo que nosotros tenemos que imaginarnos eh, es que tenemos que calcular las derivadas de esta expresión que está acá. ¿Ya? Y el teorema fundamental del cálculo lo que nos decía era que si yo tengo una función que es de este estilo, bueno, de cualquier constante en realidad, de cualquier constante esto en x, de alguna otra función, vamos a ponerle aquí un g de t, entonces la derivada en x es simplemente reemplazar la función en el límite superior, g de x en este caso. ¿Ya? Eso es lo que me dice a mí el teorema fundamental del cálculo, que la integral y la derivada son procesos inversos. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el ejercicio que nos aparece aquí, si yo quiero calcular la derivada de esta función, lo primero que me tengo que dar cuenta es que dentro de la integral está en función de t, entonces este x pasaría a ser una constante dentro de la integral. Entonces, antes de derivar, vamos a hacer ese ejercicio. Este x pasaría a estar fuera de la integral y tengo que esta es mi función. ¿Ya? Entonces, ahora si yo quiero derivar, tendría que utilizar la regla del producto. Y la regla del producto me decía, la derivada del primero por el segundo sin derivar, me quedaría aquí la integral, el seno de t de t, más la primera sin derivar por la derivada del segundo. Y al derivar esta integral, tengo que borrar la integral y reemplazar la función con el límite superior. ¿Cierto? Que en este caso sería seno de x. Seno de x. ¿Ya? Aquí entonces yo usé el teorema fundamental del cálculo. Y ahora tendríamos que reemplazar el x con 1, que es lo que nos pide. La derivada en 1 sería 2 por la integral de 1 a 1. Ajá, pero la integral de 1 a 1 sabemos que es 0. Así que todo este se iría a 0. A 0. Y aquí nos quedaría que x vale 1, seno de 1, nos quedaría solamente seno de 1. Y esa es la derivada en 1. ¿Ya? Eso es lo que nos está queriendo decir este ejercicio. Tenemos que utilizar el teorema fundamental del cálculo, entonces, que nos dice que la derivada de una integral es simplemente reemplazar la función con el límite superior. ¿Ya? Si el límite superior fuera otra función, tengo que multiplicar ahora por la derivada de la función utilizando la regla de la cadena. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejercicio que nos va a ayudar un poquito más a entender este tema. Hola Luis, estamos haciendo una consulta, así que espéranos un segundito. Ya. Probablemente sea la misma consulta, ¿cierto? Del ejercicio 2 del taller. Ya. Nos piden hallar f' de x si f de x es igual a esta integral. Raíz de x a x cuadrado
de x menos t por seno de t cuadrado de t. Ya. Este ejercicio es bastante similar. ¿Ya? Es bastante similar. Pero aquí tenemos función de x tanto en el límite inferior y en el límite superior. Así que lo primero que tenemos que hacer es separar. ¿Ya? Así que lo primero que tendríamos que hacer aquí es separar nuestra integral, por ejemplo, de alguna constante cualquiera. Podríamos ponerle 0 sin perder generalidad. De x menos t, seno de t cuadrado de t, y le vamos a restar desde 0 hasta raíz de x. De x menos t, seno de t cuadrado de t. ¿Ya? Podemos hacer esa separación sin ningún problema. ¿Ya? Ahora, lo que tendría que realizar es darme cuenta que este x es constante dentro de la integral y por lo tanto tengo que sacarlo. Y después vamos a empezar con el proceso de derivación. Entonces, nuestra función va a quedar un poquito más larga. Esto sería la integral de 0 a x cuadrado de x seno de t cuadrado de t menos la integral de 0 a x cuadrado de t seno de t cuadrado de t. ¿Ya? Y este x lo puedo dejar afuera de la integral. ¿Sí? Y aquí lo mismo. Dejo el x afuera, sería la integral de 0 a raíz de x. X de seno de t cuadrado de t. Ya. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Se va entendiendo bien? ¿O hay algún paso donde se perdieron? ¿Me sigue, Francisca? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ahora sí que ya tenemos nuestra función lista para derivar, derivamos. Ya. Lo voy a poner un poquito más a la izquierda porque sé que va a quedar un poquito más largo. Ya. Sería, tengo aquí que utilizar la regla de la multiplicación. La derivada del primero, 1, por la del segundo sin derivar. Así que tendríamos aquí 0x cuadrado seno de t cuadrado de t más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y la derivada es reemplazar entonces el t con el límite superior y después multiplicar por la derivada. Entonces tendría x, que sería el primero sin derivar, por la derivada de la segunda. Seno de t, que lo reemplazo con el x cuadrado, me quedaría x a la cuarta, por la derivada del límite superior, que sería 2x. Menos, y aquí sigo con lo mismo. Aquí puedo aplicar directamente la definición del teorema. Y aquí reemplazo entonces x cuadrado seno de x a la cuarta por la derivada del límite superior, 2x. Ya. Vamos con esta otra parte que tengo que hacer exactamente lo mismo. Aplicar la derivada del producto. Lo vamos a escribir aquí abajito. Ya. Menos la derivada del primero por el segundo sin derivar. Me quedaría la integral de 0 a raíz de x de seno de t cuadrado de t más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Se reemplaza entonces el t con el raíz de x, se elimina y me va a quedar seno de x por la derivada de raíz de x. Que eso ya deberíamos manejarlo al revés y al derecho, ¿cierto? Derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz de x. Y nos faltaría el último, que aquí puedo aplicar directamente la derivada, más seno de x por la derivada del límite superior, 1 sobre 2 raíz de x. Ya. Si a mí no me piden simplificar, hasta ahí llegaría el ejercicio.
Hasta ahí llegaría el ejercicio. ¿Ya? Entonces, volviendo un poquito al problema del taller, quizás ahora queda un poquito más, más clarito. Ya, esto está así, ¿cierto? Ya. El ejercicio del taller me decía f de x igual a la integral de 0 a g de x de dt sobre raíz de 4 más t cubo, y el g de x es otra integral todavía, la integral de 0 a coseno de x de 1 más seno de t cubo dt. Ya. Y a ti te pedían calcular la primera derivada en pi medios. Ya. Vamos a hacer este ejercicio, pero de forma más general. Vamos a ponerle, en vez de 1 sobre raíz de esto, vamos a ponerle un h de t, una función cualquiera. Y aquí, bueno, vamos a dejar el coseno y aquí le vamos a poner otra función, un i de t. Para que quede bien general y ustedes lo puedan resolver después, puedan resolver el ejercicio particular. Ya, entonces tenemos aquí 0 a g de x de una función cualquiera, pongámosle h de t de t, y el g de x lo que es, me dice que es la integral de 0 a coseno de x de otra función, pongámosle aquí i de t. Entonces, si a mí me piden la derivada en pi medios, lo primero que tengo que calcular es la derivada. Ya, y la derivada, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser reemplazar el t con el límite superior del intervalo. Entonces va a ser h de g de x. ¿Ya? Eso es lo primero que tengo que hacer. Y después vendría la derivada del g. Y para la derivada del g, tengo que calcular la derivada de esto. Y entonces nuevamente tengo que aplicar aquí el teorema fundamental del cálculo. El g de x sería reemplazar el i, o sea, el t, con el límite superior del intervalo. Así que me quedaría i de coseno de x, ¿ya? Por la derivada del coseno de x, que sería menos seno de x. ¿Ya? A mí me están pidiendo reemplazarlo en pi medios, ¿ya? Entonces tengo que reemplazar después el x con pi medios. Y así me va a dar a mí un resultado numérico. Da un resultado numérico. La derivada se reemplaza en pi medios, ¿cierto? Coseno de pi medios, uno sabe que es 0. Aquí el g de pi medios, también aquí te va a dar de 0 a 0. Así que se eliminan hartas cosas, ¿ya? Pero quizá el concepto previo era el que había que manejar bien. Este tema de qué es lo que te están pidiendo. Esto es lo que te están pidiendo. ¿Sí? No sé si quedó clarito. Sí, profe. ¿Sí? Ahora Súper, entendí. súper. Ya. Luis, cuál es tu consulta? Déjame ver el chat. ¿Cómo siempre es así? ¿A qué te referías con siempre es así, Luis? Sí, sí, siempre es así. Si a mí me piden derivar una integral, claro, es reemplazar el t con el límite superior del intervalo por la derivada de este límite superior. Sí, así es. Con el teorema fundamental del cálculo podemos decir que es así. Si a mí me piden derivar una integral, es así. Así es. Es llegar y reemplazar.
Voy a poner en pausa entonces un ejercicio de sustitución integral usando sustitución simple. Por ejemplo, podríamos hacer esta integral. La integral de e a la x sobre la raíz de 16 menos e a la menos 2x de x. Ya, esa es la integral que yo tengo que realizar. El objetivo entonces es encontrar una función, ¿cierto? Que al derivarla nos dé esta expresión de acá. Y eso puede ser un proceso un poquito más complicado. Y para eso podemos reescribir un poquito esta exponencial para ayudarnos un poquito a entender qué es lo que está pasando con esta integral. Entonces, el menos lo podría escribir como fracción, ¿cierto? Y el 2x lo podría escribir como un x cuadrado. De cualquiera de las dos formas nos va a ayudar a entenderlo mejor. Entonces sería 16 menos 1 sobre e a la 2x de x. ¿Ya? Y para aquí lo vamos a escribir así. Porque ahora yo podría usar una sustitución, recordando que la derivada de la exponencial siempre es la misma. Entonces yo podría hacer un u igual e elevado a 2x. Y si yo calculo la derivada a ambos lados, a mí me va a quedar e a la 2x por 2bx. ¿Cierto? Calculando la derivada o el diferencial. Pero yo no tengo un e elevado a 2x aquí. Solamente tengo un e a la x. Entonces, ahí podemos también recordar nosotros las propiedades de las potencias, que me decía que en vez de escribirlo como 2x, puedo escribirlo como un e elevado a x elevado a 2. ¿Ya? Así que quizás así sea un poquito más fácil de ver este diferencial. Entonces tendría que mi u sería e elevado a x elevado a 2, y el diferencial es e elevado a x. Bueno, en realidad llegamos a lo mismo, ¿cierto? De x. Entonces acá, ¿qué es lo que podríamos hacer? Es darnos cuenta de lo siguiente. Que aquí tengo 2 por e a la x elevado a 2. Y parece que me estoy complicando con un vaso de agua. Y a ver, veamos qué es lo que sale. El 2 no aparece en ninguna parte, ¿cierto? Así que voy a tener que sacar este 2 para el otro lado. Y vamos a dejarlo de esta forma. Vamos a dejar el de x solito acá para poder armar aquí el de u. Entonces tendría 2 por e elevado a x elevado a 2, y el e elevado a x elevado a 2 es u. Así que esto lo puedo reemplazar por u. Entonces aquí lo puedo reemplazar por u. Y aquí me faltaría entonces ver cuánto vale el e elevado a x en función de u. Y aquí yo podría ver que el e elevado a x es raíz de u. ¿Ya? Así que ahí yo puedo empezar a armar un poquito este puzzle. ¿Ya? Tendría entonces e elevado a x vale raíz de u. El de x vale du sobre 2 partido por u. Entonces aquí tenemos armadito el du. Y aquí dentro de la raíz tendría raíz de 16 menos 1 sobre u. ¿Ya? Puede que esto nos ayude, puede que no. Estoy viendo que está un poquito complicada la integral. Pero veamos qué es lo que nos sale.
Tendríamos aquí, sumando fracciones, tendríamos raíz de u de u sobre raíz de 16u menos 1 sobre raíz de u por 2u. ¿Cierto? Sumé las fracciones y separé de inmediato las raíces. Raíz del numerador, raíz del denominador. Por lo tanto, ahora me quedaría la integral de este denominador del denominador, pasaría a multiplicar el numerador. Ah, y ahí es raíz de u por raíz de u solamente. Y aquí se nos simplificó harto. Tendríamos raíz de 16u menos 1 por 2u. Y el u con el u se van. Y el 2 nos quedaría multiplicando la integral por afuera. ¿Ya? Ya. Ahí se nos simplificó harto la integral. Tendríamos aquí 1 sobre 2, la integral de tu sobre raíz de 16u menos 1. Ya. Y ahora nosotros podemos hacer otra vez una sustitución. Otra vez una sustitución. Tomando ahora todo lo que está dentro de la raíz como una sustitución. Porque la integral de 1 sobre la raíz de x ya sabemos cuánto vale. Así que vamos a hacer otra sustitución. Vamos a ponerle b es igual a 16u menos 1. ¿Por qué? Nuevamente porque nos va a quedar la integral de raíz de b. Y la integral de raíz de b ya sabemos cuánto vale. Así que calculamos el diferencial. Calculamos el diferencial y nos va a quedar 16 du. Dejando solito el du, sería db sobre 16. ¿Ya? Entonces tendríamos lo siguiente. Que esto es 1 medio. La integral de du es db sobre 16. Así que nos quedaría aquí esto partido en 32 db sobre la raíz de b. Ya, ahora estamos casi listos, casi listos. Vamos a volver un poco para atrás. Como esto está grabado, lo pueden ir anotando el paso a paso. Así que volvamos para atrás. Se me hizo chica la pizarra con este ejercicio. Vamos a ponerle aquí unos puntos suspensivos que indican que llegamos hasta esta parte. La integral de b sobre raíz de b, y eso es b elevado a menos un medio, ¿cierto? Si escribimos la raíz como potencia para utilizar la propiedad de las potencias, menos un medio, entonces la integral hay que sumarle 1. Sería b elevado a un medio más c. Y nos quedaría tanto el exponente como el denominador iguales. Tendríamos aquí entonces que esto es raíz de b dividido en 16 más c. Y ahora tenemos que volver hacia las variables originales. Del b entonces pasamos al u, que sería raíz de 16u menos 1 sobre 16 más c, y el u volvemos a la variable x, que era e elevado a x elevado a 2 o e elevado a 2x. Sería entonces aquí 16 e elevado a 2x menos 1 dividido en 16 más c. Uf, o sea, sale un poco más largo de lo esperado el ejercicio, pero espero que haya quedado clarito. Quizás no era el camino más corto para hacer la integral, pero es un camino. ¿Ya? Vamos a hacerlo
de otra forma, a ver si llegamos al mismo resultado, haciendo otra sustitución simple, ya para dar cuenta también de que no hay un único método, no hay una única sustitución simple para poder llegar al resultado. ¿Ya? Así que vamos a hacer otra sustitución ahora. Ya, pero es el resultado de la integral, eso es lo que nos debería dar. A ver, hagámoslo de otra forma. ¿Y qué pasaría si nosotros tomáramos solamente el u como e a la x? Sabemos que el diferencial va a ser el mismo, e a la x de x. Así que por lo menos ahí en la integral ya está un poquito más sencillo el e a la x de x. Pero ahora, este e elevado a menos 2x, no tengo cómo reemplazarlo, a menos que haga el mismo juego que hicimos anteriormente. Entonces aquí tendríamos que esto es de u sobre la raíz de 16 menos 1 sobre u cuadrado. ¿Ya? Por lo mismo que hicimos con el método anterior, ¿cierto? El e a la menos 2x es 1 sobre e a la 2x, y el e a la 2x es lo mismo que decir e a la x al cuadrado. Entonces, como hice la sustitución simple, el e a la x es u, entonces el e a la x cuadrado es u cuadrado. Aquí entonces podríamos hacer de u igual a raíz de 16u cuadrado menos 1 sobre raíz de u cuadrado, y el u nos quedaría acá arriba. Y aquí nos queda mucho más sencilla la integral, porque ahora si hacemos otra sustitución simple con lo que está aquí dentro de la raíz, nos va a quedar un u de u. Entonces hacemos un b igual a 16 u cuadrado menos 1. Entonces cuando yo calcule el diferencial, voy a tener este 16 que está como constante por la derivada del u cuadrado, 2u de u. El u de u ya está presente dentro de la integral. Entonces vamos a dejarlo aquí de este lado y todo el resto lo vamos a tirar para el otro lado. De b dividido en 32. Parece que ahora sí nos quedó harto más sencillo de lo que era. Entonces tendríamos aquí un 32avos, la integral de db, porque todo el u de u es db dividido en la raíz de b. Y ahí llegamos al mismo resultado, ¿cierto? Entonces 32 por b a lo 1/2, ¿cierto? Que es raíz de b, dividido en 1/2, más c. b es 16u cuadrado menos 1, todo esto dividido en 16, más c, y finalmente volvemos a la variable original. Raíz de 16 a la 2x menos 1 dividido en 16 más c. Y llegamos al mismo resultado. Ahora, claramente este camino fue harto más corto, ¿cierto? Demos unos pasos menos. Pero ahí está hecha también la integral. Llegando al mismo resultado usando sustituciones diferentes. Este camino fue claramente más corto, ¿cierto? Alcanzó en una sola pizarra. ¿Sí? No sé si quedó más clarito, Luis, el tema de la sustitución. De la sustitución simple.
El ejercicio 3 se hace igual que este. ¿Cuál ejercicio? Perdón. El 3. O sea, el C. Ah, el C del taller. Sí. Sí, se hace bastante parecido. Les doy ahí cuál es la sustitución que ustedes tienen que realizar para que quede más sencillo. Eh, y claro, tienen que usar ahí un jueguito algebraico para que les dé. Esta es la integral, ¿cierto? De x. Y les pido ahí que utilicen el u igual a x cuadrado. ¿Por qué el u igual a x cuadrado? Porque es lo que está aquí dentro del argumento del seno, ¿cierto? Y luego al sacar el diferencial, te va a quedar aquí 2x de x. El 2 no aparece en ninguna parte, así que lo vamos a dejar del otro lado. Y la pregunta es ahora, ¿cómo hago la sustitución? Porque aquí tengo un x cubo. Pero el x cubo es lo mismo que decir x cuadrado por x. Entonces, antes de hacer la sustitución, vamos a reescribir esto de una forma que nos acomode. Como x cuadrado por seno de x cuadrado por x de x. Y exactamente lo mismo, ¿cierto? Exactamente lo mismo, pero escrito de una forma que nos convenga más. Porque ahora el x cuadrado es u, el seno de x cuadrado va a ser u, y el x de x es de u medios. Que nos va a quedar aquí un medio fuera. Y ahora, esta integral se tiene que hacer como una integral por partes. Ahí ustedes lo terminan haciendo la integral por partes. ¿Sí? Obviamente no lo vamos a hacer aquí. Pero esa es la idea. Y en la 3 se les pide a ustedes calcular o escribir más que nada la integral, ¿cierto? Con el cubo. En el ejercicio B, Luis. En el ejercicio C fue el que acabamos de empezar, ¿por cierto? ¿A qué te refieres con el cubo dentro de la raíz? Yo veo en el ejercicio B que hay un cubo dentro de la raíz. Ya, ahí, ¿cierto? Ya. Vamos a hacer el primer paso y ustedes después lo completan. Tengo aquí la integral de x de raíz de x cuadrado menos 2x más 5 al cubo. Ya. Lo que el tip que les dejé ahí fue que completaran cuadrados y utilizaran sustitución trigonométrica. Entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es completar el cuadrado. Es decir, el x cuadrado menos 2x más 5 es lo mismo que decir x cuadrado menos 2x. Para completar el cuadrado tendría que ser más 1. ¿Cierto? Porque aquí me quedaría el x menos 1 al cuadrado, más 4 al cubo, ¿cierto? Bajo la raíz. Entonces aquí tendría que esto es x menos 1 al cuadrado, más 4, y todo eso al cubo. ¿Ya? Y si lo miro desde lejos, podríamos nosotros utilizar el teorema de Pitágoras o dibujar el triángulo, ¿cierto? Que nos va a representar este problema. Aquí vamos a tener el alfa, aquí tendríamos el x menos 1, aquí tendríamos el 2, ¿cierto? Con la raíz, y aquí tendríamos nosotros raíz
de x menos 1 al cuadrado más 4. Pero claro, ¿qué pasa con el cubo? Porque ahora lo que tengo que hacer acá es tratar de escribir todo ahora en función de este alfa. El cubo, ¿cierto? Lo puedo escribir, por lo general si tengo raíz de a al cubo, eso tenemos que decir a raíz de a. ¿Cierto? Entonces puedo sacar toda una de estas partes afuera. Así que lo que puedo hacer aquí es escribirlo como por la raíz de x menos 1 al cuadrado más 4. ¿Ya? Y el objetivo va a ser que yo reescriba todo esto en función del alfa. Así que lo primero va a ser sacar el diferencial de x. Sacar el diferencial de x lo más simple posible. Y de las expresiones que están acá, la más sencilla sería el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces tendría tangente alfa es igual a x menos 1 medios, nos va a quedar aquí por 2, y al sacar el diferencial tendríamos que la derivada de la tangente es secante cuadrado de alfa igual a dx. Aquí me faltó un de alfa, porque estamos sacando la derivada a ambos lados. ¿Ya? Entonces ya tengo el dx. El dx lo voy a reemplazar después con toda esta expresión. Entonces ahora tengo que escribir el raíz de x menos 1 al cuadrado más 4, que es esta expresión que está acá. Así que tendría que relacionar el cateto adyacente con la hipotenusa. Y el cateto adyacente sería coseno de alfa, es igual a la raíz de x menos 1 al cuadrado más 4, dividido por 2. El 2 lo vamos a dejar aquí. ¿Ya? Entonces, ahora ya tengo todos mis elementos. Faltaría escribir el x menos 1 al cuadrado más 4 sin la raíz, para que ya nos quede todo completito. Entonces bastaría aquí con elevar a 2. 4 coseno cuadrado de alfa. ¿Ya? Y ahora sí tengo todos los elementos. Tengo el de x, tengo el raíz de toda la expresión, y tengo la misma expresión sin la raíz. ¿Ya? Entonces tengo que reemplazar ahora todos los elementos que tengo ahí. Ya, el dx es 2 secante cuadrado de alfa, x menos 1 cuadrado más 4 es 4 coseno cuadrado de alfa, sin alfa, de alfa, por el raíz de la expresión, que es 2 coseno de alfa. Ya, puedo simplificar algunas cosas ahí. Y lo que nos quedaría a nosotros es la integral de, bueno, un cuarto, nos va a quedar afuera, de alfa sobre secante cuadrado de alfa sobre coseno cubo de alfa. Ya. ¿Y algún arreglo algebraico podríamos nosotros ahí para resolver esa integral? ¿Ya? Pero hasta aquí vamos, ¿ya? Completar cuadrados, dibujar tu rectángulo y utilizar la sustitución trigonométrica que corresponda. ¿Ya? Y aquí de primera no se me ocurre mucho lo que hay que hacer, pero ustedes tienen todo el día para imaginárselo, ¿ya? No la vamos a resolver aquí, obviamente. Puede que me haya equivocado también en alguna parte, pero esa es la integral a la que llegamos. Coseno cubo de alfa. Probablemente haya que escribir todo a un solo tipo de razón trigonométrica, quizás escribir algunas tangentes por ahí, recordando algunas integrales de las conocidas. La integral de la secante de alfa, ya sabemos cuánto vale,
la integral de la secante cuadrado de alfa sabemos cuánto vale, y la integral de la tangente de alfa, secante de alfa, sabemos cuánto vale. ¿Ya? Esas son por tablas. Por tablas de integral que uno debería saber. ¿Ya? Bueno, aparte de la integral de seno y coseno que uno ya se la sabe. Así que probablemente haya que hacer algún jueguito por ahí. Ya. Muy bien. Porque acá, al dibujar el triángulo, lo único que podemos realizar con el triángulo no es poner el cubo. El cubo solamente está aquí para ponerle un poquito más de dificultad a la integral. ¿Ya? La hipotenusa del triángulo rectángulo es el cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado bajo raíz. ¿Ya? Por eso no pongo el cubo acá. Este cubo no está directamente aquí en el triángulo. Por eso el cubo, al final lo que hicimos con el cubo fue separarlo. Dejar la expresión por la raíz de la expresión. ¿Ya? Este cubo dentro de la raíz hace solamente eso. ¿Ya? Sí. Por eso no aparece. Ya, muy bien. Así que aquí les toca seguir a ustedes. Ya. Muy bien, chiquillos. ¿Queda alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Vamos a finalizar la grabación entonces y lo voy a subir lo antes posible.